tardes, mi nombre es Carmen Guerrero, soy estudiante de la materia Fundamentos de Historia de la Sociedad Dominicana y hoy yo vengo a hablarles sobre el tema devastación y despoblación de Osorio. Para controlar el contrabando que estaba fuera de control en la parte norte, las autoridades españolas decidieron despoblar esta parte y mudarla a la parte sur, cerca de la ciudad de Santo Domingo. En 1603, el rey Felipe III ordenó despoblar a Vallajá, La Yaguana, Montecristi y Puerto Plata, y que con sus habitantes se fundaran nuevas poblaciones alrededor de Santo Domingo. El rey Felipe acogió las recomendaciones del Consejo de India, que a su vez había aceptado la propuesta de López de Castro, el cual se encontraba en España en esos momentos. Para llevar a cabo las despoblaciones se nombró como gobernador a Antonio de Osorio, hombre de puño de hierro, y que vino y ejecutó las órdenes de las despoblaciones a sangre y fuego. En 1605 partió el gobernador Osorio hacia la parte norte. Como esperaba rebeliones y protestas armadas a las despoblaciones, aseguró su guarnición con tropas traídas desde Puerto Rico. Tan pronto llegó como a la parte del contrabando, comenzó a incendiando los bohíos, los ranchos, las iglesias, los sembrados y todo lo que fuera necesario para evitar que los vecinos, los esclavos y los ganados se pudieran quedar en aquellos lugares. Y así fueron destruidas las villas del contrabando. No se trató solo de una simple despoblación, sino, como vemos aquí, fue todo una devastación y un gran incendio donde Osorio acabó con todo lo que había a su paso. Los vecinos de Vallajá, en el noroeste, se levantaron en armas en contra del gobernador Osorio y sus soldados, levantándose en el Valle de Guava. Estaban dirigidos por un rico mulato que se dedicaba a la venta de ganado, llamado Hernando de Montoro. Esta rebelión, que duró más de un año, fracasó porque unos barcos de guerras holandeses no cumplieron con la ayuda prometida a los rebeldes, con la condición de que se alejaran de España, del rey y de la religión católica. Los vecinos, al verse derrotados, se acogieron a los indultos del gobernador Osorio, otros huyeron hacia Cuba o se embarcaron con los holandeses. A consecuencia de esta despoblación, los vecinos de Vallajá y La Yaguana tuvieron que ser trasladados a los territorios a nuevas poblaciones cerca de Santo Domingo. Con los vecinos de Vallajá y La Yaguana se fundó Vallaguana, y con los de Montecristi y Puerto Plata se fundó Monteplata. Como podemos ver aquí, todo pasó de norte al sur. Saludos, mi nombre es Samantha Nicole Calbreynoso, número 8 de la sección 274, y les estaré hablando sobre el surgimiento de la colonia francesa en la parte occidental de la isla de Santo Domingo. Entre los años 1501 y 1520, los españoles comenzaron con la importación masiva de esclavos africanos, debido a
que hubo un gran genocidio de la población taína y para mantener la explotación de minas de oro y cultivos de caña de azúcar optaron por esta iniciativa. De esta forma, durante aquellos años los españoles perdieron el interés por la española, en especial la parte occidental, y se inclinaron en la exploración de otras tierras en búsqueda de grandes riquezas. Los territorios que no habían sido explotados económicamente fueron las Antillas Menores. Ellos la consideraban como islas inútiles ya que no poseían metales preciosos, y estas permanecieron en abandono hasta el de la tercera década del siglo XVII, cuando le llamó la atención a las principales naciones europeas. En 1622, dos grupos de franceses e ingleses llegaron a la isla de San Cristóbal, y como poseía agua en abundancia, suelo fértil y salinas, instauraron y decidieron compartirla. En 1629, Frederick de Toledo recibió órdenes de España de recuperar San Cristóbal y para desalojar a los ingleses que habían conquistado la bahía. Esta batalla fue ganada por los españoles. Una sección de los sobrevivientes se refugió en la banda norte de la Española, pero al tener el miedo de otro ataque español, un grupo buscó otro sitio, que fue la isla Tortuga, en la parte nordeste de nuestra isla. A las personas que mataban cerdos y vacas y comercializaban sus pieles se les llamaba bucaneros. Aquellas que cultivaban la tierra se les llamaba habitantes, y los aventureros que asaltaban navíos se les llamaba filibusteros. En 1635, las autoridades de Santo Domingo se dieron cuenta de la existencia de aquel grupo, así que mandó una expedición al mando del capitán Ruy Fernández de Fuenmayor a desalojar dicha isla. No obstante, el triunfo de los españoles no fue duradero, debido a que los que pudieron huir volvieron a Tortuga. Las autoridades españolas no quisieron acomodar otra expedición, ya que no querían descuidar la plaza de Santo Domingo, hasta que en 1638 el almirante Carlos de Ibarra recibió órdenes de atacar la Tortuga. A lo largo de diversos años, la isla Tortuga estuvo administrada por franceses, que actuaban de manera independiente ante su monarca. Recibían ayuda de la Compañía de las Indias Occidentales, establecida por Richelieu, para aprovecharse como Inglaterra y Holanda de la guerra de España con estas potencias. En agosto de ese mismo año, Levasseur, aventurero enviado por el gobernador de San Cristóbal, invadió Tortuga. Desde entonces, por más de 12 años, mantuvo un control absoluto de la isla y recibió un ataque por parte de las autoridades de Santo Domingo en 1643, lo cual falló. En 1652, de Fontenay tomó el puesto de Levasseur, quien era gobernante, y en 1654, junto a 130 hombres, quiso recobrar la Tortuga. Sin embargo, las autoridades de la Española dejaron a 150 hombres bien armados custodiando las fortificaciones. El 10 de junio de 1655, las autoridades de Santo Domingo consideraron proteger más la localidad, moviendo las tropas que habían dejado en la isla Tortuga, protegiendo así la banda norte contra el regreso de los bucaneros y filibusteros. Solo 3 militares se opusieron al plan, como lo hizo Montemayor de Cuenca. Si el enemigo volviese a utilizar Tortuga, regresaría sin lugar a dudas a lo mismo que antes. Una vez que los franceses se dieron cuenta de que la isla Tortuga había sido abandonada por los españoles, poco a poco retomaron hacia la isla. En 1656, el monarca de Francia denominó a Jeremías
de Champ-du-Rousset como gobernador y teniente de Tortuga, y en 1659 viajó con un grupo de bucaneros y asaltó a los que poblaban la isla en aquel momento. En 1667, los filibusteros y los bucaneros, bajo el mando de Hugueron, asaltaron por sorpresa la ciudad de Santiago de los Caballeros, la cual obtuvieron un triunfo. Por esta razón, Hugueron pidió a la compañía refuerzos para atacar la villa de Santo Domingo y así obtener el poder de la isla completa. En 1671, Hugueron se fue a Francia en búsqueda de apoyo para su plan y para obtener el apoyo de obtener a Florida como colonia. Y durante su viaje ocurrieron graves desórdenes entre la compañía y los aventureros, ya que el sistema de explotación que tenía la compañía no era muy beneficioso para los colonos y eran muy costosos. Sin embargo, el gobernante falleció en París a finales de enero de 1676, quedando a cargo de la isla Tortuga y parte occidental de la Española a manos de Punnonce, quien en 7 años haría que las tierras occidentales de la isla de la Española estuvieran a manos del rey de Francia y no de la compañía como se tenía planeado. A inicios de 1679 llegó la noticia a Santo Domingo de que el año anterior España y Francia habían firmado el Tratado de Nimega, que consistió en poner fin a la guerra entre Francia, España, Inglaterra y Holanda. Permitió comenzar interacciones comerciales entre las dos colonias y de implantar una frontera entre ellas. Los franceses llamaron la parte occidental de la isla Saint-Domingue y gracias a la producción de azúcar se convirtió en una de las colonias más ricas del mundo y más productivas del Caribe, usando la esclavitud que en 1804 fue abolida. Colonia francesa de Saint-Domingue. El origen de Haití casi siempre se ha impuesto bastantes veces a los bucaneros, pero la realidad es que estos no tuvieron nada que ver con el nacimiento de la susodicha colonia francesa, pero sí tuvieron que ver con el hecho de ser los primeros franceses que entraron en los valles y en las montañas del oeste de la Española para cazar reses. Los padres de lo que hoy es Haití fueron los piratas y habitantes, apoyados por la voluntad imperialista del gobierno de Francia y por la debilidad imperial de la monarquía española. Los bucaneros formaron una sociedad pasajera que desapareció tan rápido como se acabaron las reses, que fue lo único que tomaban pacíficamente de ese lado de la isla. En cambio, los piratas se establecieron en la isla Tortuga y la convirtieron en una plaza fuerte, y los agricultores, llamados habitantes por la naturaleza misma de su producción, se declararon a sí mismos como propietarios de las tierras que trabajaban, y tanto los piratas como los habitantes sabían que ni la tortuga ni las tierras eran de ellos, así que se podría ver como un hurto de los territorios. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que una colonia no puede ser fundada si no hay una autoridad que represente el poder de la metrópoli. Los bucaneros no habrían accedido de ninguna manera a tener algún tipo de autoridad sobre ellos, y de hecho jamás lo habrían aceptado, y efectivamente nunca lo hicieron. En cambio, los piratas no habrían podido congregarse en la Tortuga si no hubieran habido en la pequeña isla una autoridad designaada por los piratas. Esta isla vino a convertirse en la capital pirata del Caribe después que pasó a gobernarla el capitán Levasseur, quien se impuso a los filibusteros con la autoridad de un tirano feroz a partir del 1640.
Levasseur era el representante de Francia a través del caballero de Poissy, lugarteniente general del rey de Francia en el Caribe, de manera que con él, de una forma oculta e ilegal, comenzó el poder de Francia en la Tortuga. Si bien ese poder no se mantuvo de forma continua, piratas y habitantes pues reconocieron la autoridad francesa que definitivamente los bucaneros no reconocieron en ningún momento. Sirvieron de pilares sociales para que la Tortuga y el oeste de la Española se convirtieran en la colonia de Saint-Domingue, o lo que es lo mismo, los orígenes de Haití. La verdadera historia de Saint-Domingue, o lo que es lo mismo, la semilla de Haití, comienza en 1640, a la llegada de Levasseur a la Tortuga, pero no llegó a definirse sino a mediados de 1665, cuando Bertrand de Oregon tomó posesión de la Tortuga como gobernador francés. En los 25 años que medían entre la entrada de Levasseur en la Tortuga y la llegada de Bertrand de Oregon al mismo lugar, la pequeña isla tuvo una historia agitada. Fue gobernada por franceses, por ingleses, tomada y devastada por los hispanos dominicanos. A partir de 1665 comienza a formarse la colonia francesa de Saint-Domingue, y esa es la razón de que Oregon sea considerado el padre de Haití. Durante el mandato del inglés Willis en la Tortuga se presentó allí el capitán Levasseur con unos cuantos hombres y se hizo cargo de la diminuta isla con categoría de gobernador. ¿Quién le había dado ese título? Pues el caballero de Poissy, representante del rey de Francia en las Islas de América, que era al mismo tiempo capitán general de lo que hoy conocemos como San Cristóbal, que en ese tiempo estaba siendo ocupada por los franceses. Esa pequeña isla de Barlovento, de la que habían salido 10 años antes los franceses, que fueron a establecerse en la Española y la Tortuga, había vuelto a ser ocupada por ingleses y franceses después de que los españoles la habían dejado abandonada a raíz del ataque de 1629. El señor Poissy no tenía la menor autoridad sobre un territorio español, pero se le confirió autoridad a Levasseur a nombre del rey de Francia para tomar y gobernar la Tortuga. Levasseur fue quien levantó las primeras edificaciones militares en la Tortuga. Era un excelente ingeniero, aunque se le calificaba en algún tiempo como un loco desatado. Levasseur convirtió la Tortuga en la capital y el cuartel general de la piratería del Caribe. Por algún tiempo, algunos historiadores achacaron el asalto con robo o incendio que sufrió Asua en 1640 a los piratas, pero no hay nada que sustancie esa acusación. El capitán Levasseur, tirano de los pies a la cabeza, gobernaba la vida de todos los que pisaban la Tortuga, hasta en los actos más insignificantes, e impuso un sistema de terror implacable. Los piratas aceptaban ese estado de cosas, pues para ellos el terror era la esencia misma de la vida de un grupo humano. Así, durante los 12 años de gobierno de Levasseur, la Tortuga fue el asiento del terror y a la vez el nidal de las violencias que sufría el Caribe. Una situación absolutamente opuesta a la que prevalecería en la parte oeste de la Española, donde los habitantes hacían producir la tierra sin meterse en actos de guerra. Los bucaneros cazaban reses sin someterse a ninguna autoridad. Debido a varios hechos corruptivos de Levasseur, el capitán Poissy se preocupó porque a él debía tocarle una parte de lo que cobraba Levasseur en la Tortuga, y esa parte jamás le llegó. De Poissy
al ver esto nombró un sustituto para Levasseur. Se trataba del caballero de Fontenay, un corsario francés. De Poissy le dio el nombramiento de gobernador de la Tortuga a cambio de que Fontenay le diera a él la mitad de todo lo que hallara en la pequeña isla. De Fontenay, como era claro, debía de sacar a Levasseur de la Tortuga mediante la fuerza. Pero ni siquiera tuvo que hacerlo porque Levasseur fue asesinado por un hijo adoptivo suyo y un grupo de conspiradores. De Fontenay pues pasó a gobernar ese antro de piratas y de pronto, el 10 de enero de 1654, cayeron sobre la islita fuerzas dominico-españolas, que al cabo de 8 días de ataques tomaron el lugar para quedarse en él, cosa que hicieron dejando allí una guarnición de 150 hombres. A mediados de agosto, de Fontenay llegó a aguas de la Tortuga con las fuerzas para recuperar la islita y al final de una semana de lucha tuvo que retirarse. Hasta ese momento el gobierno francés no había intervenido directamente en la ocupación de la Tortuga y mucho menos del oeste de Santo Domingo por gente de su nación. En cuanto a España, acababa de salir de la Guerra de los 30 años, que había terminado en 1648. Estaba haciendo frente a la tremenda expansión del poder inglés, del francés y del holandés, y a los feroces ataques de los piratas en todo el Caribe, y no podía dedicar fuerzas a defender la española. En abril de 1655, la ciudad de Santo Domingo estuvo a punto de caer en manos de la flota y los ejércitos ingleses, que pasaron a ocupar Jamaica. En agosto de 1655, los dominicos españoles abandonaron la Tortuga, esa vez para siempre. Luego de esto, la isla fue poblada por unos pocos ingleses, a cuyo frente iba un señor llamado Elias Watts, a quien el gobernador de Jamaica nombró gobernador de la diminuta e importante isla. Lo que se sabe después de todo eso es que un hombre francés llamado Jeremías Deschamps, señor du Roset, que había vivido en la Tortuga bajo los gobiernos de Levasseur y de Fontenay, logró que Luis XIV le diera en diciembre de 1656 el nombramiento de gobernador de la Tortuga. Mientras du Roset andaba en sus gestiones, los piratas de la Tortuga organizaron un ataque a Santiago de los Caballeros. Eso sucedió en la Semana Santa de 1659. La mayoría de los historiadores dominicanos, obsesionados por la existencia de Haití en nuestra isla, achacan ese ataque a Santiago a los haitianos, o para así decirlo de manera más exacta, el ataque a Santiago figura en la lista de agravios que presentamos cada vez que se toca el tema de la presencia de Haití en la isla. Pero sucede que en esos tiempos no existía Haití ni se sospechaba que iba a existir. Sucede que por entonces la Tortuga, el nido de la piratería del Caribe, estaba gobernada por los ingleses. Ocurre que en esa época los filibusteros de la Tortuga atacaban de manera salvaje todos los territorios españoles del Golfo de México y del Caribe, y en esos lugares no se relaciona Haití. Ni Haití puede relacionarse con los piratas o con lo que sufrieron las poblaciones atacadas. Una parte importante del pensamiento dominicano ha estado dedicada a justificar cierto grado de odio contra Haití y ha procedido a ver los efectos actuales de causas originales en el siglo XVII con ojos enturbiados por ideas de hoy. Y esto ha podido suceder, entre otras razones, porque los dominicanos no hemos estudiado la historia de la parte oeste de la isla y de la Tortuga, desde luego, que era una porción de esa parte occidental. Durante los años corren las despoblaciones y el Tratado de Ryswick. Mientras tanto, Roset había viajado a Francia y se había puesto al habla con los ingleses, a quienes ofreció entregar el gobierno de la Tortuga a cambio de 6.000 libras esterlinas. Cuando el gobierno francés se enteró de eso,
metió a Dorset en la Bastilla, de donde no pudo salir sino después de haber vendido sus derechos sobre la pequeña isla por 15.000 libras francesas. La compradora fue la Compañía Francesa de las Indias Occidentales, que había sido formada por el gobierno francés a mediados de ese mismo año, el 1664. Fue así como al cabo de más de 30 años, la Tortuga vino a ser, aunque de manera turbia y sin aprobaciones de España, propiedad francesa. El hecho de que los ingleses hubieran aceptado a Dorset como gobernador de la Tortuga servía para darle cierta fuerza legal a la extraña transacción. El 6 de junio de 1665 llegaba a la Tortuga Bertrand de Oregon, convertido en gobernador a nombre de Francia. A partir de ese momento comenzó el dominio francés en la Tortuga. Después pasaría a la isla madre de la Tortuga, la Española, que ya era llamada a menudo Santo Domingo. Fue bajo el gobierno de Bertrand de Oregon cuando la Tortuga alcanzó su máximo e infernal esplendor. Hombres como los holandeses Barnhof y Laurens de Graaf, como el inglés Thorson, el francés Olones, el mulato cubano Diego, hijos de los demonios llegados de todos los países, salían de la Tortuga a asaltar ciudades y apresar navíos, en una orgía de crímenes que todavía a distancia de siglos pone espanto en el alma. Pero de Oregon fue el que logró extender la autoridad francesa de la Tortuga al oeste de la Española, lo que consiguió al lograr que los habitantes reconocieran el derecho de la Compañía Francesa de las Indias Occidentales a monopolizar el comercio y designar funcionarios. Es decir, de Oregon fue el verdadero fundador de la colonia de Saint-Domingue, y como esa colonia llegó a ser 100 años después un empoderío de riquezas, la burguesía francesa que explotó la colonia rindió honores a de Oregon como un benefactor. Efectivamente, fue un benefactor para los que se beneficiaron de su obra, no para los militares y millares de esclavos de la colonia, no para los dominicanos que perdieron un tercio de su isla. Sin embargo, la explicable actitud pro-guerronista de los dueños de ingenios y de esclavos de Haití ha hallado partidarios entre algunos historiadores dominicanos. Santiago nuevamente volvió a ser atacada por filibusteros procedentes de la Tortuga. Eso ocurrió en el año 1667, cuando la Tortuga estaba bajo el gobierno de Oregon. Para el 1670, la Tortuga había dejado de ser plaza comercial de los bucaneros, según se desprende del episodio de los navíos mercantes holandeses que provocaron la rebelión de los bucaneros y los habitantes contra de Oregon. Esa rebelión afectó al gobernador de la Tortuga, que en octubre de 1671 escribía al gobernador general de las Islas Francesas de Barlovento, diciéndole que la colonia se hallaba en estado de desorden, que nadie respetaba las disposiciones de la Compañía Francesa de las Indias Occidentales sobre el monopolio del comercio, que los ingleses comerciaban con los bucaneros sin recepción de ninguna especie. El desencanto del gobernador de la Tortuga era tan grande que en esos mismos días le proponía al rey mudar la colonia a la Florida. Pocos años después, el 31 de enero de 1676, para ser más precisos, Bertrand de Oregon moriría en París sin haber logrado ver el final de la sociedad de los bucaneros, pero esa sociedad se hallaba en proceso de extinción y unos cuantos de sus miembros, privados del negocio de la cacería por falta de reses, se dedicaban al oficio de agricultores, esto es, se hacían habitantes o se enrolaban en las tripulaciones de los navíos piratas. El sucesor de Bertrand de Oregon fue su sobrino, el señor Bougainville, que murió en Petit Goâve 6 años después, a fines de 1682. A
partir de entonces se produjo un renacimiento de las actividades filibusteras que duró 10 o 12 años, al cabo de los cuales los afamados capitanes piratas acabaron sometiéndose a las disposiciones del gobierno francés. De Coucy-Tarin estableció su residencia en el Cabo Francés, que pasó así a convertirse en capital de los territorios franceses de Santo Domingo. Ya la colonia era un hecho, aunque no estuviera reconocida por España. Pocos años después, en el Tratado de Ryswick, una cláusula hablaría de que Francia seguiría en posesión de los lugares en que se hallaba a la fecha de la firma de ese tratado, y así, sin mencionar a la antigua española, quedaría consagrada la autoridad de Francia en la parte occidental de la isla. En 1686 se reinició la guerra de la coalición europea contra Luis XIV. En julio de 1689 esa guerra llegó a Santo Domingo en la forma de un ataque fulminante de los franceses del oeste contra los dominicos españoles del este. El señor Coucy-Tarin reunió unos 1000 hombres, entre ellos todos los filibusteros que tuvo a su alcance, y no bucaneros, ya que no lo sabía, y los lanzó en una columna de 1000 hombres sobre la infortunada Santiago de los Caballeros, que fue saqueada y quemada en su totalidad, salvo la iglesia, tal vez por respeto al pregonado catolicismo de Luis XIV, pero año y medio después, en una operación combinada con los ingleses de Jamaica, los hispano-dominicanos respondieron atacando el Cabo Andrés, que fue defendida en la Sabana Real de la Limonada por de Coucy-Tarin en persona. Allí se dio la batalla del 21 de enero de 1691, en la que murieron de Coucy-Tarin y todos los jefes franceses, además de unos 300 hombres, entre los que abundaban los veteranos de la piratería. La ciudad del Cabo fue destruida totalmente y saqueada sin piedad, pero el territorio en que se hallaba no fue ocupado para los atacantes procedentes de la Española. Ese territorio ya era extranjero. Hola, yo soy Nairobi y les voy a estar hablando acerca de las unidades productivas, entre estos los hatos, estancias, ingenios y conucos, y el surgimiento de la producción mercantil tabaquera. El concepto de hato hace referencia a una porción de ganado mayor, entre estos vacas, toros, bueyes, búfalos, caballos, etc., y a las fincas destinadas a la crianza de estos animales. Los hatos ganaderos. El hato ganadero resume lo fundamental de la estructura económica y social de Santo Domingo en el siglo XVIII. Los hatos eran las células sociales fundamentales de base, que generaban la mayor parte de la renta nacional de la colonia y agrupaban un sector muy elevado de su población. La dinámica social del hato era la que se condicionaba el funcionamiento del conjunto de la sociedad colonial. Las relaciones de producción esclavistas feudales del hato eran las que definían el modelo global del modo de producción colonial en el siglo XVIII. El hato ganadero típico del siglo XVIII era una unidad social basada en la combinación del trabajo de las propiedades libres con el hato ganadero típico del siglo XVIII era una unidad social basada en la combinación del trabajo de los propietarios libres con el de los trabajadores esclavistas, que era el fundamental, pero que tomaba rasgos feudales y patriarcales. Esto quiere decir que los esclavos no eran sometidos a un trabajo cruel, que tenían tiempo libre para dedicarse a sus labores para provecho personal, y del pago de una renta al amo que tenían en gran medida con las familias, que tenían posibilidad de libertad después de haber acumulado largos años de trabajo. El trabajo de libres y esclavos hatos no se diferenciaba demasiado, por supuesto, a los beneficios iban en su gran mayoría a manos. Las dimensiones de los hatos y el número de cabezas de ganado podían variar sensiblemente, pero en lo fundamental los hatos eran explotaciones medianas de unos cuantos miles de tareas de tierra, de pastos y de bosques, con algunos pocos centenares de cabezas de ganado, y en muchos casos menos todavía, los que podían ser criados con el trabajo de los dueños y de 2 o 3 esclavos.
La unidad productiva era de tipo extensivo, es decir, se aprovechaban poco los recursos de la naturaleza, la capacidad productiva del ganado y la fuerza de trabajo de esclavos y libres. Los beneficios de estas explotaciones eran bastante reducidos, dando en lo fundamental solo medios para que los ateros llevaran una vida llena de pobreza y mediocridad. Habían zonas del país en las que predominaba el hato de gran extensión, como en el este, donde sus tierras tenían muchos miles de tareas. Normalmente en otras zonas se extendió mucho el pequeño y mediano hato, de pocos miles de tareas y aún de cientos. Sin embargo, la extensión de las tierras no era lo determinante en la magnitud de los hatos, sino el número de cabezas de ganado. Había hatos que tenían desde una decena hasta los mayores que tenían centenares, que podían en caso sobrepasar el millar. El hato típico, al aparecer en este periodo, tenía pocos centenares de cabezas, entre 200 y 300, según se dice en las diversas fuentes y especial de los archivos notariales y municipales de Vallaguana e Higüey. El hato no era más que una unidad esencial, autosuficiente, donde la mayor parte de las cosas que se producían estaban destinadas al autoconsumo, o más bien la mayor parte de lo que se consumía se obtenía en el seno del hato. Por eso el hato no solo era una explotación ganadera, sino dentro de él se efectuaban las labores agrícolas necesarias para la obtención de los alimentos de consumo diario. Igualmente, toda una gama de labores artesanales se realizaban en el interior, como sillas, otros aparejos de montar, muebles, sogas, recipientes rústicas, vestimentas, etc. Sin embargo, era muy importante la vinculación de los hatos con el mercado, principalmente con el de la colonia francesa, para procurarse sus dueños manufacturas europeas imprescindibles, como ropa, armas, herramientas, entre otros. En general, por eso el grueso principal de la producción de ganado se destinaba a la venta al exterior o a las ciudades. El número total de hatos en la colonia en el siglo XVIII todavía no es conocido. Como se sabe por el censo de Osorio, en el 1606 había unos 130 hatos en la isla. Para la segunda mitad del siglo XVIII su número se había elevado mucho. Es posible pensar que en este último periodo el último total fluctuara entre 800 y 1000 hatos. Hay datos parciales del número de hatos en las jurisdicciones de algunas villas en la década de 1780. En Vallaguana había 40 hatos, en Los Llanos habían 25, en Santiago, llegando hasta Mao, habían unos 250, en Asua 15, en San Juan de la Maguana 28. En esas cifras no se cuentan los hatillos y debemos tomar en cuenta que es posible que escaparan hatos en algunos. Es evidente que en la zona cibaeña el número de hatos era mayor, lo que indicaba que las extensiones territoriales promedio eran inferiores a la de los hatos de la banda del sur. A menudo, los dueños de hatos destacaban a libres esclavos en calidad de mayordomos, sobre todo si eran de la aristocracia burocrática colonial o tenían varios hatos. La administración se llevaba a cabo mediante el pago de salarios o por contratos de aparcería u otras formas feudales. La mayoría de ateros, sin embargo, como eran propietarios medianos, administraban por sí mismos sus hatos y dirigían y participaban en la mayoría de aspectos de procesos productivos. El atero y sus familiares y a menudo otros libertos y libres, denominados arrimados, tenían gran importancia en el proceso productivo. El hato no era solo una unidad a base de trabajo de esclavos, sino también a base de libres. En algunas regiones de la isla y en la generalidad de los hatos de menores magnitudes, incluso, el trabajador libre tenía más importancia que el esclavo.
Este trabajo libre adquiría, como el de los esclavos, rasgos patriarcales bajo relaciones de producción de tipo feudal. De tal modo, las relaciones de producción comportaban la primera de las relaciones esclavistas entroncadas a relaciones feudales en condiciones de incidencia de patriarcalismo. En las condiciones de mediocridad económica del hato se producía una comunicación íntima entre el trabajo y la vida cotidiana entre hateros, otros libres y esclavos, lo que constituía la base patriarcalista y de la posibilidad de utilizar ampliamente relaciones feudales en esas condiciones especiales. Los esclavos no llevaron a cabo una lucha en contra una lucha de clase coherente, no aspiraban generalizante a destruir el orden esclavista, sino que preferían integrarse al proceso patriarcal que les permitía el promoverse socialmente dentro del sistema, alcanzando la libertad y a menudo transformándose en propietarios por las facilidades que brindaban el sistema de terrenos comuneros y los propietarios eclesiásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que al cambiarse de industria azucarera a hatos ganaderos, cambiaron también las relaciones sociales de producción. Pasó de esclavistas intensivos a esclavistas patriarcales, con un reducido nivel de antagonismo. Esto se debió a que el ganado es una producción natural. El ganado no se produce, lo que implica que de ahí no intervenía el trabajo del esclavo. El esclavo lo que hacía era cuidar el ganado, que no exigía trabajo forzado. Por lo tanto, el amo no tenía necesidad de obligar a hacer trabajar duro al esclavo. Entonces, como el amo no lo obligaba a trabajar duro porque la economía en el hato era una producción natural. Entonces, como el amo no lo maltrataba, surge una relación social de patriarcalidad. O sea, donde el esclavo pasa a considerar al amo como su padre y el amo pasa a considerar al esclavo como un hijo. Por eso son relaciones sociales de producción esclavistas, patriarcales, con reducido nivel de antagonismo. Recordando que el antagonismo es la relación de interacción que se da en el proceso productivo, donde el esclavo, al hacerlo trabajar tan duramente en la industria azucarera, el nivel de antagonismo era extremadamente alto, al nivel que odiaba a sus amos. Entonces, el hato tampoco requería de una abundante cantidad de esclavos, por eso muchos dueños de hatos de ganado que habían sido propietarios de grandes cantidades de esclavos en la industria azucarera, esos negros esclavos pasaron a ser alquilados y las negras pasaron a ser enviadas a la ciudad a ejercer la prostitución o a trabajar como domésticas. Todo esto ocurre a partir del siglo XVII, con el hato que pasó a ser el renglón económico principal. Otro elemento que hizo posible durante ese periodo la economía fuera de total y absoluta miseria fue toda una catástrofes naturales que le llegaron a la isla durante el siglo XVII. En esto se encontraban ciclones, terremotos, también plagas, la débil producción agrícola, epidemias, enfermedades, y que estas afectaron a la mayor parte de la población de esclavos. Las estancias. Una estancia es una hacienda de campo que se destina a la ganadería y a la agricultura. Se trata de un establecimiento rural que incluye cascos. La vivienda, una estructura como establos, silos y la tierra para cultivo y pastoreo. Estas estancias estaban especializadas en la producción de ganado, sobre todo vacuno. A diferencia de las haciendas, no eran siempre de grandes dimensiones y a menudo contaban con algún espacio para desarrollar actividades agrícolas complementarias. La carne obtenida se vendía en la ciudad, mientras que los cueros comenzaron a exportarse en el siglo XVIII. A finales de ese mismo siglo, gracias a la difusión de la técnica del salado, también pudo venderse
en el exterior. Entre los trabajadores de las estancias había esclavos y hombres libres que cobraban un salario. En las estancias administradas por los jesuitas, por ejemplo, había gran cantidad de esclavos, algunos de los cuales solían dirigir las tareas de los peones, cumpliendo la función de capataz. Los ingenios. Los ingenios no eran más que instalaciones para procesar caña de azúcar, con el objetivo de obtener azúcar, ron, alcohol y otros productos. Tras la despoblación forzada del norte y oeste de la Española en el siglo XVII, ordenada por España, inmigrantes franceses se asentaron en la parte occidental de la isla y desarrollaron la colonia de plantaciones de Saint-Domingue, que se convirtió en la mayor exportadora mundial de azúcar moscabada y de café en el último tercio de la centuria. Dichas industrias desaparecieron virtualmente luego debido a la Revolución de Esclavos de 1791, que concluyó con la independencia de Haití en 1804. El nuevo panorama político y económico caribeño de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX tuvo consecuencias distintas en el Santo Domingo Español y Puerto Rico. La primera se vio integrada en el conflicto de Haití y tuvo no una, sino dos aboliciones de esclavitud, coincidiendo con la invasión de su territorio por el vecino país. La decretada en el 1801 por Toussaint Louverture y la estipulada en el 1822 por Jean-Pierre Boyer. Durante la referida segunda ocupación, que duró hasta 1844, hubo una recuperación poblacional en una economía de subsistencia conuquera, atera y de corte de madera con base campesina. Solo existían pequeños cañaverales y trapiches en el sur, entre la capital, Santo Domingo y Asua, con una producción para el autoconsumo de raspaduras y aguardiente, y poca exportación. En 1844, la República Dominicana conquistó militarmente su independencia, pero nació como un estado debilitado por la fragmentación del país, las luchas intestinas de caudillos regionales y la guerra para derrotar a España. En el 1861 hasta 1865, tras su intento de restauración del dominio coloquial durante el último tercio del siglo XIX. Muy buenas tardes, buen día o buenas noches en la hora que se encuentran viendo este video. Soy estudiante de la UASY, cursante de los fundamentos de la historia dominicana, sección 274, número 5. Voy a estar hablando de la unidad 2, la división de la colonia de Santo Domingo, la colonia francesa y española. Mi tema a debatir es el sistema de plantación de las colonias francesas y clase social y composición étnicas. Las plantaciones de las colonias francesas en aquellos tiempos, en el siglo XIX y siglo XVIII, eran de manera capitalista esclavistas. En el dominio, que los esclavos no duraban más de 7 años porque eran sometidos a grandes explotaciones agrícolas, las cuales esta economía de la colonia fue una de las más ricas en aquellos tiempos en América Latina, dando la rebelión de los esclavos conocida como la Revolución Haitiana, que arruinó el sistema de plantación y desarticuló el sistema político de ambas colonias. Las clases sociales de aquellos tiempos eran los grandes petises, los petits blancs y los grands blancs y los libertos. Los grands blancs son los que tenían las grandes extensiones de tierras y propietarios de esclavos, y los petits blancs son lo que hacían los servicios y laboraban para los grands blancs. Y los libertos eran esclavos libres, sumisos, que fueron mulatos o negros dedicados a los labores y asalariados en pequeñas tareas artesanales. La composición étnica en aquellos tiempos de las colonias francesas eran dado el nombre de Saint-Domingue
como se le conoce a la colonia que tienen la cultura de africanos, debido a la gran llevada que fueron los franceses a llevar los africanos a la isla española. Los africanos huyeron a la parte oeste de la isla por la devastación de Osorio, el orden que dio el rey por un orden real de España en 1605. Los franceses tomaron la parte oeste y los españoles la parte este de la isla, la cual se conocen al día de hoy como República Dominicana y República de Haití. Buenas, saludos. Mi nombre es Giancarlo Castillo. En esta ocasión estaré hablando de la incidencia de la Revolución Francesa en la isla de Santo Domingo o Saint-Domingue y la Revolución Haitiana. Antecedentes. La riqueza de la caña de azúcar y otros productos que luego se exportaban a Europa gracias a la esclavitud en las Antillas produjo una mayor competencia entre España y Francia por la posesión de la isla. Sus problemas comenzaron en Europa y vinieron a parar a la isla de Santo Domingo. La Revolución Francesa trajo como consecuencia la Revolución Haitiana. La Revolución Haitiana inició el 22 de agosto de 1791. Fue el primer movimiento revolucionario de América Latina que culminó con la abolición de la esclavitud en la colonia francesa de Saint-Domingue y la proclamación del primer imperio de Haití. Saint-Domingue pasó de ser una de las colonias regida por un sistema casta a la posición colonial más rica de su tiempo. Ahí pasó a ser el lugar donde se produjo la única rebelión de esclavos exitosa de la historia, además de ser una de las revoluciones más radicales. ¿Qué impacto tuvo la Revolución Francesa en la isla de Santo Domingo? En Santo Domingo tuvo un impacto directo mucho más fuerte que en ninguna otra colonia española. Sus consecuencias resultaron bastante negativas, llevando a la ruina a una economía que empezaba a transformarse, mientras la población descendía de forma alarmante. ¿Cómo influyó la Revolución Francesa en la Revolución Haitiana? La Revolución Haitiana fue incentivada por la Revolución Francesa, también por la independencia de las colonias norteamericanas en 1776. Es una de las revoluciones de carácter esclavista y aunque logró convertir a Haití en un estado independiente, no posibilitó el tránsito al sistema capitalista como la Revolución Francesa. Para culminar, la Revolución Haitiana terminó el 18 de noviembre de 1804. Gray, soy de Fundamento de Historia Social Dominicana, sección 274, número 43. Voy a hablar sobre la era de Francia y el Tratado de Basilea, pero antes conoceremos un poco de quién fue Toussaint Louverture. Fue un político militar el más importante de los dirigentes de la Revolución Haitiana. Llegó a ser el gobernador de Saint-Domingue, quien era el nombre dado por los franceses al actual Haití. Parte de su legado fue haber sentado las bases para la erradicación definitiva de la esclavitud en Haití y posteriormente, a consecuencia de ello, el mundo entero. Bueno, pasaremos a lo que fue la era de Francia. Se conoce como era de Francia la administración francesa de Santo Domingo, actual República Dominicana, en la coyuntura de las guerras napoleónicas, en virtud del Tratado de Basilea en 1795. El Tratado de Basilea, cesión en Francia y Revolución Haitiana, se inició en 1795 cuando Francia logró la posesión de toda la isla por el Tratado de Basilea, por el que España cedió el este de la colonia.
de toda Santo Domingo a consecuencia de la Guerra Revolucionaria Francesa. En enero de 1801, Toussaint llegó a Santo Domingo y recibió la capitulación en febrero de García y Moreno, que se retiraban a Cuba, el cual proclamó la abolición de la esclavitud en nombre de la República Francesa y tomó el control total de la isla. En 1802, un ejército enviado por Napoleón bajo el mando de Charles Leclerc capturó a Toussaint y lo envió a Francia como un prisionero. Haití declaraba la independencia en Francia, pero retuvo el control de Santo Domingo español.